Capítulo 26. Scheler. 1. Las críticas al formalismo kantiano. Max Scheler, 1874 a 1928, aplicó la fenomenología al campo de los valores, del hombre y de Dios. Sus principales obras se titulan Ética. El título completo es El formalismo en la ética y la ética material de los valores. Esencia y formas de la simpatía. El puesto del hombre en el cosmos. Y el resentimiento en la formación de las doctrinas morales. El punto de arranque en su doctrina axiológica es la crítica contra el formalismo kantiano. Según Scheler, Kant confundió en ética lo a priori y lo formal, y de esta manera sus principios, aunque inmutables, son vacíos, carecen de contenido atractivo. Scheler insiste en que es necesario sostener la a prioridad de los valores, pues estos no se inventan ni se transmutan, simplemente se descubren. Pero al mismo tiempo, también hay que sostener en contra de Kant el formalismo de los valores, es decir, su contenido concreto, que se opone al formalismo, vacío, estructural. Que los valores son materiales no significa, por cierto, que sean captables mediante los sentidos y que ocupen un lugar en el tiempo y en el espacio. Al revés, como después veremos, estas características corresponden a un bien, pero no a un valor. El valor es material, lo cual significa que tiene un contenido objetivo, determinado, hecho por el cual se puede descubrir, captar y distinguir con respecto a otros valores, como se pueden captar y distinguir las estrellas en el firmamento. He aquí uno de los grandes frutos de las investigaciones de Husserl, al oponerse al psicologismo y plantear firmemente la intuición suprasensible de los datos objetivos que se ofrecen a la conciencia, como algo por descubrir, no por crear o por encubrir con el acto cognoscitivo. El mérito de Scheler consiste en haber sabido aplicar la intuición, tan largamente explicada por Husserl y ahora modificada por él, al terreno de los valores, con lo cual la ética ha salido enriquecida con nuevas y sólidas descripciones, tan apropiadas al hombre del siglo XX, que vive acostumbrado a la vida rápida, al cambio, al relativismo y aún al rechazo del valor perenne. 2. Las características del valor. Para Scheler, un valor reúne las siguientes cualidades. A. Es una esencia, lo cual significa que se trata de un contenido objetivo, determinado, que hay que descubrir y no inventar. Ya habíamos indicado que en contra de Kant, Scheler defiende la materialidad de los valores, entendida en este sentido. B. Es en esencia alógica. Esto quiere decir, no que sea ilógica o irracional, sino diferente a lo racional. Las esencias racionales son, por ejemplo, las de las matemáticas, y se captan por medio de la intuición eidética que explicaba Husserl. En cambio, el valor se capta por medio de la intuición emocional. Las cosas sensibles son percibidas, los conceptos son pensados y los valores son sentidos. C. Es trascendente, lo cual significa que no se debe confundir con bienes o depositarios de los valores. Un bien es un intermediario entre la simple cosa y el valor, pero un bien, aunque encarna el valor, no lo agota, ni suprimiendo el bien se destruye el correspondiente valor. D. Los valores son a priori y absolutos, lo cual subraya el inciso primero, es decir, no solo se trata de valor por descubrir, sino que además tiene una validez universal.
Si una persona no capta un valor, se debe en todo caso a su ceguera axiológica, culpable o no según el caso, pero no la invalidez o inexistencia del valor. Los valores no son ni nuevos ni viejos, son valores. E. El valor es diferente al ser. Los seres son, los valores no son, sino que valen. Esta tesis es la más controvertida en una filosofía tradicional, pues ¿cómo una esencia puede estar desconectada del ser? F. Los valores son preferibles, es decir, no sólo se manifiestan a la intuición emotiva, sino que logran una reacción favorable hacia ellos, según sea su rango o elevación en la jerarquía de valores. 3. La jerarquía de valores. Por el acto de preferir, el hombre detecta la mayor o menor calidad de los valores. Esta jerarquía no se puede deducir o derivar a partir de algunos principios. Simplemente es cuestión de sentir el valor y preferir unos respecto a otros, de acuerdo con la calidad objetiva de ellos. Hay que insistir en que la auténtica preferencia no crea el valor, solamente lo capta en su mayor o menor rango. De todos modos, se puede describir ciertos criterios que distinguen a los valores superiores con respecto a los inferiores. Los valores superiores son más durables, o sea, tienen más resistencia a consumirse. Son indivisibles, es decir, conservan su unidad, a pesar de su participación en muchos objetos. Procuran una satisfacción más profunda. Son cada vez más independientes con respecto a otros de rango inferior. Así pues, Scheller propone una jerarquía de valores compuesta de 4 categorías o niveles, como sigue. A. Valores de lo agradable y lo desagradable. B. Valores de lo noble y de lo vulgar. C. Valores espirituales. D. Valores de lo santo y de lo profano. Los valores de lo agradable y lo desagradable constituye evidentemente el nivel inferior. Allí queda incluido el placer sensible. Los valores de lo noble y de lo vulgar incluyen aquellos que se refieren al bienestar general, como la salud y la alegría. Los valores espirituales contienen a la belleza, la justicia y la verdad. Por fin, los valores de lo santo o valores religiosos se refieren a las relaciones entre el hombre y Dios, y constituyen, según Scheller, el rango más alto y preferible entre todos los tipos de valores. 4. El valor moral y la persona humana. Analizando la anterior jerarquía de valores, se observa que no están incluidos de un modo expreso los valores morales. Y es que para Scheller, estos valores no son objeto directo de una tendencia. El valor moral consiste en la realización apropiada de la jerarquía de valores por una persona. Puesto que los valores atraen por sí mismos, la ética no debe constituirse como un código a base de imperativos, de nuevo la oposición aquí a Kant, sino con una libre expansión de la voluntad, que actúa por amor a los valores mismos. El valor precede al deber, y así porque un acto es bueno, por eso se impone como deber. Todo lo contrario de la tesis kantiana, que otorga la primacía al deber. Asimismo, primero es la validez universal del acto bueno, y por eso se convierte en ley universal. Y no como dice Kant, por la ley universal es como se deriva la bondad del acto. Scheller estudia con detalle a la persona humana. De ella dice que no es una substancia, sino un portador de valores. Con respecto a los valores, la persona primeramente ha de descubrirlos, enseguida preferirlos y luego realizarlos.
Lo que hace a la persona son los valores. Las relaciones interpersonales tienen por base la simpatía y el amor. El hombre es, fundamentalmente, un ente que ama, ens amans, y el resentimiento es el principal obstáculo contra la realización integral de la persona. 5. Comentario crítico. A. Scheller constituye uno de los máximos pilares en el terreno axiológico. La afirmación de la objetividad, la aprioridad y lo absoluto de los valores coloca a su pensamiento como una barrera infranqueable contra todo relativismo y amoralismo. B. Pero, afortunadamente, Scheller ha rechazado el papel de la inteligencia y la razón como guía en el terreno de los valores. La intuición emocional, no sólo de hecho, sino aún por derecho, parece muy deleznable como fundamento último de la captación de los valores. De acuerdo con un comentarista moderno, de Finance, la captación de los valores no tiene su base en el nivel afectivo, propiamente dicho, sino en el dinamismo radical propio de toda actividad espiritual. Confróntese de Finance, ensayo sobre el obrar humano. Editorial Gredos, página 110. Nota. En otras palabras, no es ni la emoción sola, ni tampoco la inteligencia sola quienes captan el valor, sino que es en todo el ímpetu intencional del hombre el que se enfoca por propia naturaleza hacia el valor. De este modo, el valor podría definirse como el correlato de las tendencias a priorísticas de la naturaleza humana. C. Por último, Scheller pretende desligar el valor y el ser. De esta manera, sin fundamentación metafísica, el mundo de los valores, esto es, el mundo de los seres ideales, diferentes a los seres reales, pareciera un simple postulado de una intuición emocional, no muy lejana del subjetivismo axiológico.